Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos para poder adorar al Señor y así también para poder abrir las Escrituras y aprender de ellas. Bueno, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 1. Nuestro hermano Brian va a tratar de ayudarnos en la parte de atrás, ya que el clicker o el control que uso para cambiar las presentaciones no tiene carga. Perdonen, hermanos. Entonces nuestro hermano va a irlas cambiando. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio ahí en el capítulo 1. Vamos a buscar la porción en el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a comenzar a leer desde el verso 7 hasta el 12. Dice ahí el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerles por esta nueva oportunidad de poder abrir su palabra. Ella es nuestra fortaleza, es nuestro alimento, como dice el apóstol Pedro. La leche espiritual que nos ayuda a crecer y luego es esa comida sólida que nos da vigor y vida. Pedimos, Padre Celestial, que en esta tarde sea usted hablando al corazón de cada uno de nosotros y su espíritu moviéndose en la mente, en el corazón de cada creyente y aún aquellos que no son creyentes todavía, para que puedan llegar a conocer a Cristo como el Salvador personal de sus vidas. Señor, pedimos una bendición especial en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos en este primer capítulo. Es un capítulo muy hermoso, el libro de Efesios, donde hemos estado pensando acerca de las bendiciones del creyente. Y ahí hemos pensado acerca de varias bendiciones. Hemos visto que hay bendiciones espirituales en Cristo, y ciertamente cuando dice ahí la palabra espiritual se está refiriendo a bendiciones que no son materiales. Muchas iglesias hoy en día tienen un énfasis en bendiciones materiales y muchos de ellos se aprovechan de estas circunstancias, sacan dinero, obtienen dinero, pero no se está refiriendo aquí en estos versículos a esta clase de bendiciones. La bendición de la cual estamos hablando aquí son celestiales, espirituales en Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes tenemos bendiciones que han sido dadas en Cristo. Eso es algo muy importante, la frase en Cristo, ¿verdad? Es como cuando hablamos de frutas. Una viña, ¿verdad? Para que pueda tener frutos, o un pámpano para que pueda tener frutos, necesita estar en la viña. No puede dar frutos si no está en la viña. O un pez no puede nadar si no está en el agua. O un ave no puede volar si no está en el cielo. Un creyente no puede tener ninguna clase de bendición espiritual si no está en Cristo. En Cristo. Necesitamos del Señor Jesucristo. Y esta frase en Cristo es importante que la entendamos, porque usted puede nacer en un hogar cristiano, crecer en una iglesia cristiana, asistir a la iglesia, ser bautizado, leer, predicar la Biblia, casarse en una iglesia cristiana, puede morir y aún lo pueden velar en una iglesia cristiana y no ser cristiano.
porque no está en Cristo. ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que eso solo puede pasar en otras denominaciones o en otros grupos, como por ejemplo cuando yo crecí en la iglesia católica y siempre iba a misa, hacíamos rezos, hacíamos muchas cosas, pero no había ninguna clase de vida, no había ninguna realidad, no conocía a Jesucristo, no estaba en Cristo y por lo tanto no había recibido el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Mire lo que dice en 1 Corintios 1:30, dice más por él, ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo ahí por él? 1 Corintios 1:30, Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira, ahí hay unas cuantas cosas que hemos recibido en Cristo y son mucho más que esas, pero ahí hay 4. Imagínense: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y es que solo en Cristo podemos ser perdonados, porque Él murió por nosotros y solamente en Él podemos ser justificados también, porque Él pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces la pregunta es: ¿está usted en Cristo? Bueno, si somos creyentes, estamos en Cristo. Pero si usted no es creyente y usted está en medio de nosotros, Dios quiera que usted pueda entender su necesidad de arrepentirse de sus pecados, de creer en la obra que el Señor hizo ya hace más de 2000 años atrás para salvarle a usted, para salvarnos a todos los que estamos aquí. Pero usted necesita arrepentirse y creer en Él. Bueno, en los mensajes anteriores ya hemos examinado las bendiciones del Padre. Ahí pudimos mirar la primera bendición, que es que Él se ha apropiado de nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Él nos salvó a cada uno de nosotros. La segunda bendición que miramos también fue que Él nos adoptó en Jesucristo. La palabra que usa ahí, si usted lee en esos versículos, lo vimos el mes pasado, es que nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados en Cristo. Ahora estamos viendo las bendiciones o repasando las bendiciones que el Padre nos ha dado, ¿verdad? Él nos escogió apropiándose de nosotros, haciéndonos sus hijos. Él nos adoptó a través de Jesucristo y por último, Él nos aceptó en el amado. Una vez más, miren, en Cristo, en el amado. ¡Qué bendición! Entonces esas fueron las 3 bendiciones que vimos la última ocasión. Hoy queremos ver las bendiciones del Hijo. Las bendiciones del Hijo. Aquí en los versículos que usted y yo acabamos de leer, hay varias bendiciones. La primera de ellas, verso 7, dice que Él nos ha redimido del pecado. La segunda de ellas, en el verso 8, nos ha renovado nuestra mente, dándonos sabiduría, dándonos inteligencia. Es lo que dice el versículo 8. Dice el versículo 9 también que nos ha reunido todas las cosas en Cristo. Verso 10. Nos ha recompensado con una herencia inmerecida. Verso 11. Entonces podemos mirar aquí todas estas bendiciones, cada una de ellas importante. Nos ha redimido, nos ha renovado, nos ha revelado su voluntad en el verso 9, esa me la salté. Nos ha reunido todas las cosas en Él y nos ha recompensado. ¿Merecíamos nosotros un regalo de Dios? ¿Merecíamos que nos diera algo? Nada, pero aún así Él nos ha dado una herencia. Imagínese que usted recibiera la herencia de un rey o de un emperador. Y un rey y un emperador, ni todos los reyes ni todos los emperadores se pueden comparar con lo que es Dios. Y usted es el heredero de Dios, la heredera de Dios. Es una gran bendición, hermano, hermana, la que nosotros disfrutamos. Bueno, hoy no tenemos tiempo para mirar las 5. Hoy vamos a mirar solamente las primeras 2. Vamos a ver las 2 primeras bendiciones que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pensar en las bendiciones del Hijo, ¿verdad? Como ya hemos pensado en las bendiciones del Padre. Si usted nota algo interesante es que cuando da las descripciones del
de las bendiciones del Padre, al final dice para la alabanza de su gloria. Da luego las bendiciones del Hijo, dice para la alabanza de su gracia o de su gloria. Y luego da las bendiciones del Espíritu Santo, que vamos a mirar en el futuro, y también termina con la misma frase, para la alabanza de su gloria. Es que todo lo que usted y yo hacemos debe de ser, y únicamente debe de ser para Dios, para exaltar, glorificar su santa persona. No es para exaltarnos nosotros, no es para glorificarnos nosotros, es para glorificar a aquel que es digno de toda adoración y de toda gloria, porque fue el Padre que planeó todo esto, pero fue el Hijo que vino a este mundo y fue el protagonista de todas las bendiciones. Y ahora también el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el protector de cada una de ellas. Entonces podemos mirar que Dios actúa. Él es un solo Dios, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha hecho todas estas grandes bendiciones. Bueno, la primera bendición, verso 7, una vez más, dice, nos ha redimido del pecado. Vamos a leerlo una vez más, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, aquí hay una gran bendición. Creo que es una de las mejores cosas que nos ha sucedido a nosotros. Es una palabrita medio complicada, redención. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué ha redimido Dios? Bueno, ha redimido las almas de cada uno de nosotros a través de Jesucristo. La palabra redención en griego es apolotrosis. Apolotrosis. Eso es lo que significa en griego. Significa remisión, significa rescate o significa pagar por completo. No es pagar a medias, es pagar por completo. O sea, cuando Dios le redimió a usted, cuando Dios le compró a usted, pagó el precio total de su redención, de su salvación. No lo pagó a medias. O sea que el costo de la salvación del ser humano ya está completo. No hay nada que añadir, no hay nada más que hacer. El Señor Jesucristo ya lo hizo todo, ¿verdad? Entonces la palabra redención es simplemente liberar a alguien pagando un precio. Eso es lo que significa, ¿verdad? O pagando un rescate. En hebreo, la palabra es padach. Significa provocar o generar la libertad o la liberación de una persona que está en esclavitud, ¿verdad? O que es poseída por alguien más. Entonces, este concepto es un concepto un poco difícil, profundo a veces, y podríamos, para entenderlo mejor, mirar tres aspectos de lo que es la redención. La redención tiene que ver con tres cosas. La primera cosa con la que tiene que ver es la ruina del pecado en el hombre. La ruina del pecado en el hombre. Tiene que ver también con el mismo hombre, el que tiene que ser redimido. Y por último, tiene que ver con alguien que redima. Ese tiene que ser el redentor, que es Jesucristo. Entonces, nuestra ruina, el redimido, que somos nosotros, y el redentor, que es Jesucristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la redención estaba relacionada con un mercado de esclavos. Un mercado de esclavos. Entonces, vamos a mirar ahí en este mercado de esclavos a cada uno de los hombres, cada una de las mujeres habían sido esclavizadas por el pecado, ¿verdad? La ruina del pecado. La palabra que se usa es agorazo. Agorazo significa comprar en el mercado. Ahora, la palabra en el original para mercado es agora. Agora. Entonces podemos mirar que el hombre era o es un esclavo del pecado, como dice Romanos capítulo 7 y verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, vendido al pecado. Entonces el hombre es un ser esclavo del pecado. Usted cuando no era cristiano, usted se recuerda bien, usted no podía parar ninguna clase de sus faltas, ninguna clase de sus pecados, ninguna clase de sus malos hábitos, imposible.
muchos de nosotros tratamos de liberarnos de malos hábitos y no pudimos. Imposible. El pecado es más fuerte que cada uno de nosotros. Pero el Señor, ¿verdad?, cuando vino a redimirnos, nos dio el poder para poder ser liberados del diablo y del pecado, o del poder del pecado, ¿verdad? Entonces el redimido, ¿verdad?, estaba en ese mercado. Cada uno de nosotros. La segunda palabra que podemos mirar ahí es exagorazo. Exagorazo significa comprar de ese mercado, pero lo va a comprar para sacarlo del lugar. ¿Dónde estábamos nosotros? Ese mercado podríamos decir que es como el mundo. Nosotros estábamos en el mundo antes de venir a Cristo. No solamente estábamos en el mundo, pero éramos del mundo. En un mundo de tinieblas, lleno de maldad, donde Satanás era nuestro rey. No lo sabíamos, no lo creíamos, pero así era, hermanos. Así era. Él nos controlaba y hacía de nosotros lo que él quisiera. Por eso algunos de nosotros podríamos caer borrachos en una esquina, un fin de semana o cualquier día de la semana. Otros podían usar drogas, otros vivían vidas inmorales, pero el Señor nos sacó de ese mercado. Y yo conozco a hermanos que en verdad vivieron profundamente en el pecado. Tal vez alguno de nosotros no vivió tan profundamente, pero todos éramos pecadores, esclavos del pecado, necesitados de un redentor, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo vino y Él hizo esto exactamente, redimir al hombre del pecado, exagorazo, sacándolo ¿de qué? Del mundo. Ahí en el libro de 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahora Dios nos saca, ¿verdad? Pero no solamente nos saca, sino que nos hace su propiedad. Ahora somos de Dios. Dice ahí en 1 Corintios 6:20. Pero para esto era necesario que hubiera un redentor. Ya miramos la ruina del pecado en nuestra vida. Miramos que nosotros éramos esa persona, ¿verdad?, que tenía que ser redimida, pero ahora se necesitaba un redentor. Uno que comprara, que pagara el precio para la liberación o que pagara el rescate. Y ese era Cristo, el redentor, ¿verdad? Ahora, ¿quién nos compró? Bueno, ya lo acabo de decir, ¿verdad? Gálatas 3:3 dice, Cristo nos redimió. Podríamos decir, Cristo nos compró, nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. ¿Verdad? ¿De dónde nos compró? De ese mercado. Nos sacó del mundo, ese mundo que nos tenía esclavizados y del cual no podíamos librarnos, no por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Pero una vez que Él nos sacó, ya no somos del mundo. Ahora somos propiedad de Dios. Fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, verso 14, donde Él dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Note esa frase. Estamos aquí en este planeta, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No andamos como el mundo, no pensamos como el mundo, no vivimos como el mundo, ¿verdad? Y si lo hiciéramos sería vergonzoso. No solamente para Dios, pero para cada una de las personas que nos conocen. Van a decir, ¿qué clase de creyente es ese? Que no tiene diferencia en la manera de hablar. Habla con malas palabras como nosotros. Vive una vida inmoral como nosotros. Se va al bar y se toma unas cuantas cervezas como nosotros. ¿Qué clase de creyente es? Pues no creo que sea creyente, ¿verdad? Porque el creyente va a andar de una manera diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos perfectos. No estoy hablando de que no podemos fallar, pero no somos, no practicamos el pecado, ¿verdad? Entonces el Señor estaba hablando ahí que no somos del mundo. Pero Él tuvo que rescatarnos. Tuvo que pagar un precio. No fue con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino que fue su propia vida, hermanos y hermanas, su propia vida, derramando su propia sangre. ¿Para qué nos compró? Tenía que tener un propósito, ¿verdad? Él es el redentor. Usualmente cuando habían estas ventas de esclavos, lo que hacía era que un amo, que era el dueño,
de ese esclavo lo vendía por un precio más alto para poder tener una ganancia, y se lo vendía a otro que iba a hacer lo mismo, iba a esclavizarlo, a explotarlo, a maltratarlo. Pero el Señor Jesucristo, cuando nos compró, no tenía ese propósito. Él nos compró al precio más grande, más alto, con el propósito de ¿qué? De hacernos sus hijos, hermanos de Jesucristo, no para esclavizarnos otra vez, maltratarnos o explotarnos, sino con el propósito de que nosotros pudiésemos ser totalmente libres. Esa es la tercera palabra que nos habla de la redención, la palabra lutro. Quiere decir soltar o poner en libertad, o la palabra que estamos usando, redimir, ¿verdad? A un precio muy alto, como dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, la libertad que usted y yo tenemos no es por un día, no es por un mes, no es por un año, no es por un siglo, ni un milenio, es para siempre. Es una libertad eterna en Jesucristo. Y el Señor nos ha libertado del poder del pecado, de la pena del pecado, y un día nos va a libertar de la presencia misma del pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nos libertó de la pena del pecado, quiere decir que usted y yo ya no vamos al infierno. No podemos ir al infierno porque somos sus hijos. Cuando dice que nos libertó del poder del pecado, quiere decir que ahora podemos resistir el mal. Podemos decir no a la tentación. Y si fracasamos es porque queremos, no porque no podamos. Antes no podíamos, porque el pecado era más fuerte, pero ahora está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos ayuda para poder vivir la vida cristiana. Sin Él sería imposible. Ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana si no es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces podemos tener victoria en contra del pecado, resistir la tentación. O sea, entonces ahora el poder del pecado ya no nos tiene atrapados. Podemos vencerlo. Pero luego, un día, cuando seamos llevados al cielo, con cuerpos transformados, seremos libres de la misma presencia del pecado. Qué maravilloso ese día, hermanos. Dios quiera que venga hoy, ¿verdad? Entonces podemos mirar cuán importante es la redención. Éramos esclavos, el Señor miró que necesitábamos ser redimidos, Él vino como redentor, pagó nuestra deuda, muriendo en la cruz del Calvario, siendo sepultado, resucitando el tercer día, y nos dio la libertad completa, justificando nuestras almas, liberando nuestras conciencias y vida para poder servirle a Él. Entonces usted es una persona redimida en Jesucristo. Pero luego, el punto 2, el versículo 8, dice, nos ha renovado nuestro entendimiento. Bueno, el versículo no dice exactamente así, pero mire lo que dice el verso, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces en Cristo hemos sido redimidos por su obra, pero en Cristo también hemos sido renovados. ¿Qué significa esto aquí? La primera palabra que me llama la atención es la palabra sobreabundar, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra sobreabundar en el griego es periseuo. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero esa palabra en el original significa abundancia, abundar, aumentar o crecer. Y esta abundancia puede ser ya sea en cantidad o calidad, cualquiera de las dos cosas. Bueno, las bendiciones que nosotros tenemos son ambas, son en cantidad y son en calidad, hermanos, porque Dios da siempre lo mejor. ¿Y qué cosa nos ha dado Él? Que sobreabundan, ¿verdad? Aquí se mencionan dos. Sabiduría, la palabra griega es Sofía, así que si una niña se llama Sofía, se llama sabiduría. Pero nos ha dado también inteligencia. En otras porciones de la palabra, cuando habla de la inteligencia, habla
en el griego de la palabra phronesis, significa prudencia. O sea, es una persona que actúa pensando, usando su sentido común, usando toda su capacidad mental. Está actuando de la manera correcta, pero claro, en el caso de nosotros, guiado por el Espíritu Santo. Todo eso, dice ahí, en el versículo 8, sobreabundó. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir sobreabundar? Quiere decir como cuando usted está llenando algo. Usted está poniendo leche en un vaso, pero usted no se fija. Y entonces llega al punto que ya está lleno, pero usted no se fija y empieza a sobreabundar y se empieza a derramar porque está lleno. Entonces Dios nos ha dado a nosotros toda inteligencia, toda sabiduría, pero eso no significa que es un proceso automático. Eso no significa que cuando usted vino a Cristo, ya usted es sabio, como Salomón, o ya usted es prudente, ¿verdad? Como Job. No significa eso. Significa que cada día de nuestra vida, usted y yo, tenemos que aprender de Dios y aprender a andar de esa forma, sabiamente, prudentemente. Moisés no aprendió el mismo día a ser una persona mansa. Moisés tenía su carácter, era un hombre bravo. Era una persona que se irritaba. Usted puede leer la historia de Moisés. Cuando estaba en Egipto mató a un hombre, ¿verdad? Con sus manos. Cuando estaba en el desierto golpeó la piedra. Se enojó. Cuando recibió la ley y miró que el pueblo estaba corrompido, ¡boom! Agarró las tablas y las rompió también. Pero al final de su vida, ¿qué dice la Biblia? Llegó a ser el hombre que más manso sobre la faz de la tierra. Aprendió a controlarse. Bueno, puede que nosotros no tengamos mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucha prudencia, pero cuando vamos aprendiendo la Biblia paso a paso, día tras día, mes tras mes, año tras año, la persona aprende a ser sabia, prudente. No vamos a ser perfectos, pero vamos a vivir para Él y tal vez al final de nuestra vida, Dios quiera que sea así. Dios va a poder decir de cada uno de nosotros fue un hombre, una mujer sabia, prudente, que aprendió de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto se nos ha dado ¿cómo? De una manera sobreabundante. Hermano, no hay escasez. No va a hacer falta para ninguno de nosotros, como que si un hermano empieza a ser prudente y sabio, el otro dice, ya no te alcanzó a vos porque yo lo agarré todo. No hay tal cosa. Se nos ha dado a todos nosotros, ¿verdad? Y eso significa entonces que Dios ha hecho un cambio de mente. Bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Lo definimos muchas veces como un cambio de mente. Porque ahora cuando nosotros venimos a Jesucristo, ya no vemos las cosas igual. Antes el pecado era atractivo y queríamos vivir en él. Ahora sigue siendo atractivo, pero no queremos vivir en él. Ya no queremos vivir en él. Lo odiamos, ¿verdad? Antes íbamos para el infierno, pero ahora vamos para el cielo. Tenemos la mente de Cristo en nosotros. Entonces Dios hizo un cambio de mente, la renovó. ¿Verdad? Efesios 4, 22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mire, despojaos del viejo hombre, que está como viciado, conforme a los deseos engañosos. Pero el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es importantísimo. Ese verso 23 de Efesios 4 lo puede conectar con lo que estamos viendo del capítulo 1. Renovaos. Verso 8 dice, sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces podemos mirar que Dios ha hecho un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Cuántos de nosotros éramos sabios cuando estábamos en el mundo? ¿O prudentes? Bueno, si somos sinceros, vamos a ver que no éramos, ¿verdad? Aún cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que se describe al hombre como un hombre que tenía primeramente una mente carnal, según Romanos 8:5. Pero luego se describe con una mente corrompida. Tito capítulo 1, verso 15. Pero aún eso sería suficiente. Pero mire cómo estábamos de mal. En el capítulo 1, verso 21 de Romanos, era una mente entenebrecida. Efesios 4:17 era una mente vana. Efesios 4:19 era una mente cauterizada. Y Romanos 1:28 era una mente reprobada. ¿Qué le parece? Esa era la mente de nosotros antes de venir a Jesucristo y ni siquiera nos dábamos cuenta de cuán terrible era nuestra manera de pensar.
¿verdad? Por eso amábamos el pecado, queríamos vivir en el pecado y odiábamos las cosas de Dios. Cuando alguien le hablaba de Jesucristo, ¿qué hacía usted? Se daba la vuelta, evitaba a la persona. Yo recuerdo bien cuando yo hacía eso. Lo hice con muchos hermanos, lo hice con Eddie Escoto, lo hice con el hermano Walter Altamirano, hermanos que fueron de bendición en mi vida después y durante, era incrédulo porque me evangelizaron aun cuando yo no quería oír la Biblia. Entonces me llamaban, ven, no, ven, ¿para dónde vas? Y me empezaban a evangelizar, pero mi mente no quería oír la palabra de Dios, ni quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque era una mente carnal, corrompida, entenebrecida, vana, cauterizada y reprobada por Dios. Ahora, ¿qué significa cada una de estas cosas? Bueno, cuando nosotros pensamos acerca de una mente carnal, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice las Escrituras ahí en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, y usted lo puede leer conmigo. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Una mente carnal es una mente que practica las obras de la carne. ¿Y qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, muchas de estas cosas tal vez nosotros no las hicimos, pero algunas de ellas sí. Podemos identificarnos como un buen grupo de ellas cuando no éramos creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivíamos en la carne, los deseos de nuestra carne. Ahí carne no se está refiriendo al cuerpo. Carne se está refiriendo a una naturaleza caída, pecaminosa que está dentro de nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron, entonces recibieron una naturaleza caída, o obtuvieron una naturaleza caída, que ama el pecado, se deleita en el pecado y no les molesta el pecado. No les molesta el pecado. Al hombre incrédulo no le molesta pecar. Le agrada pecar. Cuando el hombre es infiel a la esposa, le encanta ser infiel. Y entre más mujeres tiene, mejor. Al hombre que es borracho le encanta beber y puede beber y todos los días emborracharse y no le importa. No se siente mal. ¿Por qué? Porque le encanta el pecado, la mente carnal, ¿verdad? O el andar carnal en esa vieja naturaleza que nos lleva a mentir, a envidiar, a codiciar y a hacer toda clase de maldades. Y muchas de estas cosas nosotros las practicábamos y nos deleitábamos en ellas, pero no ahora, porque estamos en Jesucristo. Entonces esa era la mente carnal, pero luego teníamos también una mente corrupta antes de ser cristianos. Mire lo que dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Bueno, la palabra en griego para corrompido quiere decir miaino. Bueno, significa contaminar, corromper, mancillar. Bueno, algunos ejemplos. Cuando nosotros usamos la palabra contaminar, el aire está contaminado. ¿Qué queremos decir con eso? No está puro. ¿Qué es lo mejor cuando el aire es puro? Usted va al campo, ¿verdad? Lugares donde no hay fábricas, ¿verdad? Donde no hay mucho carro, el aire es puro, decimos es puro. O sea, no está contaminado. Quiere decir que no ha sido mezclado con ninguna otra cosa. Es puro aire, nada más, 100%. No tiene dióxido de carbono, no tiene monóxido de carbono, no tiene ningún otro contaminante, ningún químico en el aire. Pero nosotros aquí podemos decir, bueno, el aire de Nueva York o el aire de Connecticut no es tan puro. Hay demasiados automóviles, se quema demasiado combustible o se queman también muchas cosas en fábricas y el aire se contamina de los químicos que acabo de mencionar, monóxido de carbono o dióxido de nitrógeno y muchos otros. El agua es muchas veces, en muchos lugares, contaminada por derrames de petróleo o derrames de otros químicos o por toda clase de basura. Imagínense que hay partes en el océano donde los animales se enredan en redes, se comen plástico y cuando usted y yo nos los comemos con plástico también y no nos damos cuenta. Porque el mar está contaminado, el agua está contaminada. Hay otras cosas. O podríamos hablar también del pecado. El pecado vino a contaminar nuestra vida. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo puro.
No era un hombre malo, no era una mujer mala, eran inocentes, puros, los dos. Pero una vez que entró el pecado por la desobediencia, entonces fueron contaminados. Y el hombre desde ese día hace toda clase de cosas indebidas. Por eso nosotros hablamos de gobernantes corruptos. ¿Qué quiere decir? No siguen solo la verdad. La verdad ha sido contaminada. Soborno. Usted haga esto, pero mire, le voy a dar $1.000.000. ¿Cuántas veces no oímos de políticos que tienen enlaces con traficantes de drogas, con capos? Y ahora mismo el Chapo Guzmán, hace mucho tiempo en verdad, pero bueno, está preso aquí en los Estados Unidos, acusó a Nancy Pelosi. Imagínense, una mujer superpoderosa en los Estados Unidos. Claro, no lo puede comprobar, pero ¿qué gana él con decir eso? Lo más probable es que sí, pero nadie lo sabe, Dios lo sabe. ¿Verdad? Corruptos, políticos corruptos. Y hay toda clase, hay presidentes, hay gobernadores, hay senadores corruptos. Matan, roban, sobornan, hacen de todo, pero no se puede comprobar nada. Pero Dios sí se lo va a sacar en cara un día. Y Dios sí lo va a juzgar con toda justicia. Y van a pagar por todo lo que hicieron. Pensando que pueden escaparse aquí porque son los más grandes y poderosos. No van a escapar de Dios. ¿Verdad? Entonces podemos mirar con mentes contaminadas por el pecado, corrompidas, ¿verdad? Pero continuemos porque el tiempo no está ganando. Una mente entenebrecida. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra para entenebrecido es escotizo, significa oscurecer o entenebrecer. Entonces, una persona que tiene una mente entenebrecida, una persona que está lejos de Dios, primeramente, lejos de Dios, por causa de que de su ignorancia, por causa de su dureza de corazón. Es como Faraón. Faraón tenía un corazón endurecido, estaba lejos de Dios, era desobediente. Aún viendo grandes milagros, aún viendo el poder de Dios en las 10 plagas, aún mirando a su hijo primogénito morir, no le importó. Tenía un corazón entenebrecido, ¿verdad? Es lo que dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero luego una mente vana, una mente que carece de propósito, carece de un enfoque en las cosas de Dios o en aquello que es útil y eterno, para enfocarse en aquello que es inútil, aquello que es temporal, que solamente va a tener una satisfacción en el momento, pero que va a traer desgracia después. Eso es una mente vana. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad. La palabra griega, mataiotes, significa vacío, vano, vanidad, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene una mente vana o vanidosa, vive para, ¿qué? Para sí mismo, para las cosas temporales. No ama la Biblia, ¿verdad? Sino que vive para lo que es inútil, vacío o fugaz, mientras que el creyente vive para lo que es útil, para lo que es eterno, que tiene recompensa eterna y permanece para siempre. Entonces es importante, pero también antes teníamos una mente cauterizada, como dice la Escritura, también en Efesios. Mire, casi toda la descripción de la mente que teníamos antes de ser creyentes está en el libro de Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, aquí no dice cauterizado, ¿verdad? Pero ¿qué es cauterizar? Es cuando ya no se tiene sensibilidad. Usted viene y tiene un ganado, entonces el ganado lo tienen que herrar, o sea, le tienen que poner sus iniciales. Calientan el hierro lo más que pueda, estar rojo, al rojo vivo, y luego se lo ponen en la parte de la pierna a la vaca o al toro, y ahí le queda grabado sus 2 iniciales, ¿verdad? De su nombre y de su apellido. Ahora, ahí queda la cicatriz. Esa cicatriz, usted toca,
A la vaca no siente nada, no tiene sensibilidad. Esa parte está cauterizada. No hay nervios. Todo ha sido quemado, destruido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya su conciencia, después de que está pecando, no le remuerde, no le acusa, no le advierte, y usted sigue su vida de esa forma, ¿verdad? Y así éramos antes de ser cristianos. Lo peor es que aún ahora, siendo creyentes, puede pasarnos también. Cuando empezamos a jugar con el pecado y empezamos a ignorarlo y la conciencia nos acusa y nos dice, no, eso no está bien, eso no está bien. Y nos hacemos los locos. Y pasa el tiempo hasta que la conciencia la cauterizamos, como agarrando el hierro, quitando todos los nervios. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? En no caer en ese error. Entonces, mire qué clase de mente teníamos. Una mente carnal, corrupta, entenebrecida, vana, cauterizada. Y por lo tanto, entonces reprobada. Como dice Romanos 1:28, la mente reprobada. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, pero para terminar, ¿qué clase de mente tenemos ahora? La mente que Dios nos ha dado es una mente maravillosa. Primeramente tenemos la mente de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero luego no solamente es la mente de Cristo, es una mente espiritual. Romanos 8:5-6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces Dios puso la mente de Cristo, Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, entonces podemos actuar guiados por el Espíritu. Y por último, es una mente transformada. Dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente, entendimiento ahí es mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros dejamos a Cristo para que nos guíe, permitimos y nos rendimos a la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dejamos que transforme nuestra manera de pensar, vamos a experimentar la buena voluntad de Dios en nuestra vida, la cual es agradable y perfecta, dice aquí en estos versículos. Y ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Como dice también en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor tenía una mente perfecta, hermanos. Él ha puesto su mente en nosotros. Imagínense qué bendición. Redimidos, renovados en Cristo para vivir para la gloria y honra de su nombre. Dios nos ayude a disfrutar de estas dos bendiciones, como de las otras también, ¿verdad? Ya ahora siendo creyentes, somos redimidos por Él y somos renovados a través de Él y de su palabra. El Señor nos bendiga en esta tarde con su palabra.